Buenas tardes, hermanos. Pues, como bien dice nuestro hermano Oscar, el día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios acerca de la familia y en específico vamos a hablar sobre los hermanos. Ya hemos hablado de los padres, de los hijos, pero ahora vamos a hablar sobre los hermanos. Un tema a veces difícil. Creo que todos en algún momento, cuando fuimos niños, nos hicimos muchas preguntas que tal vez el día de hoy vamos a recordar. Entonces, pues, ¿qué les parece, hermanos, si empezamos por el principio? Vamos a Génesis. Por favor, les pido que abran su Biblia en Génesis capítulo número 4. Y ahí vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre los primeros hermanos que existieron en el mundo. Pregunta para los pequeños: ¿quiénes fueron estos primeros hermanos? ¿Bien? Caín y Abel. Así es, y vamos a ver en este pasaje del capítulo 4 cómo era la relación de estos hermanos. Vamos a leer parte del capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Bien, pues en este pasaje, como decíamos, vemos a los primeros hermanos que hubo en esta tierra. Y hay muchas cosas que podemos encontrar aquí. Y vamos a enfocarnos en ver cómo era esta relación. Y algunas cosas que podemos ver aquí es que la palabra, lo primero que nos dice es que ellos eran diferentes. ¿Cómo es que eran diferentes? Bueno, nos deja ver la escritura que ellos tenían diferentes habilidades. Cada uno de ellos tenía diferente oficio, por llamarlo de alguna manera. Caín nos dice la palabra que era labrador de la tierra.
Por otro lado, Abel era pastor de ovejas. Y esto es importante, porque como vamos a ver más adelante, todos los hijos, y como sabemos los que hemos sido hijos y hoy somos padres, pues cada uno de nuestros hijos es diferente. Cada uno tiene cualidades y habilidades diferentes. Entonces, es lo primero que podemos encontrar en este pasaje. Pero, además de eso, el, el pasaje nos dice que tanto Caín como Abel fueron a presentar ofrenda al Señor. Ellos prepararon una ofrenda y la llevaron a la presencia del Señor. ¿Qué sucedió cuando estaban esas ofrendas delante del Señor? Bueno, pues los versículos nos dicen, en el versículo 4 al 5, que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y por otro lado, el Señor no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces, es interesante cómo nos menciona esto la Escritura. ¿Por qué? Porque no está hablando aquí solamente de la ofrenda. Está diciendo, en el final del versículo 4, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Es decir, que aparte de la ofrenda, el Señor se miraba la persona, miraba el corazón de quienes ofrendaban. Entonces, el Señor vio con agrado a Abel y su ofrenda. Podemos entender de este texto que Abel había presentado una ofrenda con alegría, con gozo. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, hay una referencia que hace el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 4, que dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía vive. Entonces, esto nos reitera que la ofrenda que presentó Abel era una ofrenda que él preparó con gozo, con alegría, con esa sensación de querer dar lo mejor de él al Señor. Pero, por otro lado, los versículos nos dicen que Caín y su ofrenda no fueron agradables al Señor, y que esto provocó un enojo muy grande en Caín. Tan grande era su enojo que se le veía por fuera, ¿no? En toda la personalidad que tenía Caín. Imagínense, hermanos, a lo mejor muchos hemos en algún momento estado muy enojados, pero ¿cómo nos podemos imaginar el corazón de alguien que está así? Si por fuera se ve lleno de ira, ¿qué sentimiento podría estar en el corazón de Caín? Entonces, es importante tener presente esa sensación de cuando vemos la ira de alguien, cómo está su corazón. Pero vamos a ver un poquito a detalle para tratar de ver por qué Caín estaba de esa manera. Entonces, si Abel había preparado con gozo y con alegría su ofrenda y fue agradable, entonces podemos decir que Caín no lo hizo de la misma manera. Caín, sí, es cierto, preparó la ofrenda. Él invirtió tiempo, llevó de sus frutos, pero no lo hizo con gozo, no lo hizo con un corazón sincero. No fue agradable al Señor su ofrenda. Entonces, Caín, como decimos por acá, solamente cumplía con el requisito de llevar
la ofrenda. Esa ofrenda no fue agradable al Señor, y como vimos en el versículo, tampoco él, porque estaba llevándola por llevarla. Entonces, Caín, como decíamos, invirtió tiempo. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos haciendo una actividad, algo sin gusto, algo sin alegría? Esa actividad, esa tarea que estamos realizando, se nos hace pesada, difícil, pero la tengo que hacer, la tengo que entregar. Y es entonces esa ofrenda que él prepara, pues bueno, ya lo hice, ya la tengo aquí y la llevo. Pero esa ofrenda no fue bien vista. Entonces, imaginemos todo esto que está alimentando el corazón de Caín. Es por eso que él está tan molesto, porque aparte de esto, aparte de que no fue una ofrenda, no es un trabajo agradable a él, porque no era con un corazón sincero, no era con gozo y con alegría para el Señor, su ofrenda no fue bien vista. Y al mismo tiempo, la ofrenda de su hermano Abel estaba siendo del agrado del Señor. Entonces, es ahí donde vemos que Caín tiene su corazón totalmente lleno de ira. Lo cierto es que toda esta situación y toda esta ira que está sintiendo Caín, él mismo la provocó, por todo lo que acabamos de decir hace unos momentos. Él llevó esa ofrenda solamente para cumplir con el requisito. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que esto fue así. El Señor en los versículos 6 y 7 le hace algunas preguntas. Le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te propicia. Tú debes dominarlo. Es interesante la forma en cómo el Señor le pregunta, en cómo le hace estas preguntas a Caín, porque no percibimos en el texto algún tono de reprenderlo, algún tono de molestia por parte del Señor, sino todo lo contrario, le preguntan, hasta con amor podríamos decirlo. Pero también le llama, llamar la atención que estas preguntas, le hace estas preguntas, no porque el Señor no lo sepa, sabemos que el Señor pues conoce todo, es omnisciente, es omnipresente. Pero estas preguntas podríamos decir que tienen como objetivo lo siguiente. El Señor quería que Caín mismo se diera cuenta que él y sus ofrendas podrían ser aceptadas, que podrían ser del agrado del Señor. ¿Cómo? Si eran preparadas y presentadas de una manera sincera, con gozo. Por otro lado, también le advierte acerca del poder del pecado por no hacer bien, dice el texto. Pero, ¿qué es hacer bien? ¿A qué se refiere esta frase? ¿Qué es hacer bien? Bueno, hacer bien no solo se refiere a lo que venimos hablando de preparar y ofrecer una ofrenda al Señor, sino que, como decíamos también al principio, tiene que ver con todo lo que hay detrás. El punto culminante, podemos decir, es presentar la ofrenda al Señor. Pero esta ofrenda se prepara y se presenta con gozo, pero la única manera de poder presentarla de esta manera
es cuando nosotros, en este caso Caín, debía haber tenido una comunión con Dios, una comunión con el Señor. Es decir, se debe de disfrutar y desear la presencia del Señor. De otra manera, no podemos nosotros presentar algo al Señor que sea de su agrado. Debemos desear su presencia, estar en comunión con Él. Entonces, la única manera de estar en comunión con Dios, lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, es obedecer y deleitarnos en eso, en obedecerle. Es la única manera que podemos nosotros tener comunión con Dios. ¿Y qué creen? Que esto, cuando nosotros le obedecemos y nos deleitamos en la obediencia al Señor, tiene una consecuencia inmediata. ¿Cuál es esa consecuencia? Que nos apartamos del pecado. Y por el contrario, ¿qué sucede cuando no nos acercamos al Señor, cuando nos apartamos de Él? Esto lo podemos ver claramente en el versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no hizo bien. Caín, en vez de acercarse al Señor, se apartó de él. El pecado dominó a Caín. Entonces, el pecado tomó a Caín y lo llevó a ser el primer asesino en este mundo. Pero no solo eso, no solamente fue un arranque. El pecado tomó totalmente y absolutamente a Caín, porque en los siguientes versículos, cuando el Señor le pregunta acerca de su hermano Caín, él le contesta: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Esto es una respuesta llena totalmente de orgullo, además de que es una mentira. Obviamente él sabía lo que había pasado. Entonces, pero el Señor también sabe lo que ha sucedido y se lo hace saber a Abel. Por lo cual el Señor maldice a Caín. Le dice que ahora será un vagabundo y un errante en la tierra. Y además le dice en esa maldición que el vigor de la tierra no le dará el fruto. Imagínense a Caín, que él depende, porque es su oficio, y el fruto de la tierra es lo que le da sustento a él. Y ahora él está siendo maldecido de esta manera. Otra cosa que podemos ver en estos versículos es que Caín no mostró el menor indicio de arrepentimiento, porque cuando le pregunta el Señor acerca de su hermano, él tenía la oportunidad de poder haber dicho lo que había hecho y pedir perdón. Pero lo que responde es que yo soy guardián de mi hermano. No hubo un indicio de arrepentimiento y menos alguna intención de pedir perdón. El pecado, como dijimos hace un rato, se había apoderado por completo de Caín. Y todavía hay algo que a mí en lo particular me sorprendió más al leer el versículo 14. El versículo 14 dice: hoy me has arrojado de la superficie de la tierra. Está hablando Caín al Señor. Y de tu presencia me esconderé. O sea, Caín está tomando, le está diciendo al Señor, me cuenta aquí la escritura, que él se está apartando del Señor, él no lo buscará. Entonces, podemos ver hasta qué grado el pecado se adueñó de Caín. Entonces, esta
de manera general, es la primera relación que existió en la tierra entre hermanos. Y como podemos ver, pues es algo que no es agradable del todo, ¿no? Una relación entre hermanos parece que no es así. Aquí tenemos a un hermano que fue tomado por el pecado, que el pecado lo dominó y actuó en contra de su hermano. ¿Por qué? Por celos, por orgullo. Además, vimos también la desobediencia de Caín. Entonces, parece que no fue una muy buena relación, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a ver una relación de otros hermanos. Vamos ahí mismo al libro de Génesis, en el capítulo número 25, y vamos a ver cómo fue la situación de Esaú y Jacob. Versículos, en el versículo 21, son pasajes largos, vamos a tomar solo unos extractos. En el versículo 21 nos dice la palabra: Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó. Y Rebeca, su mujer, concibió. Entonces, la oración de Isaac fue escuchada por el Señor, y el Señor les bendice y les permite tener a Isaac y a Rebeca descendencia. Ahora, vamos a leer el versículo 24 en adelante. Dice el versículo 24: Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, ya estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues mi primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Bien, nuevamente llama la atención que la escritura nos empieza a hablar de estos hermanos que ahora son mellizos, pero aún siendo mellizos son diferentes. Nos habla que aquí un poquito más a detalle que físicamente son diferentes, ¿no? Pero también en el texto nos dice más adelante nuevamente que cada uno tiene un oficio diferente. Esaú era un cazador, mientras que Jacob es alguien, o fue alguien, que le gustaba estar en las labores de la casa, ¿no? De hecho, es por eso que él sabe cocinar, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que aquí los hermanos son diferentes, pero aquí, particularmente, estas habilidades que han adquirido, estos gustos de estos hijos, van a ser un punto importante en la relación, no solamente entre ellos, sino entre sus padres. Y eso lo vamos a ver un poquito
un poquito más adelante. Entonces, en este pasaje, lo principal que podemos ver es acerca de cómo vende la primogenitura Esaú. Ahí es como el tema central. Esaú prefirió satisfacer su estómago que conservar lo que Dios le había dado. Recordemos en aquel entonces, hermanos, que la primogenitura era algo especial, algo muy especial para aquel que la poseía. Pero eso a Esaú no le importó. Esaú hizo de menos esa posición que el Señor le había concedido. Y como decíamos hace un momento, esto podría parecernos el punto central y preguntarnos, ¿cómo es que Esaú llegó a hacer eso, sabiendo el valor que tenía su primogenitura? ¿Cómo es que Esaú había aceptado esto? Pero no perdamos de vista la otra parte. Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Bueno, esto nos hace pensar lo siguiente, que Jacob, no ese día, sino desde antes, deseaba la primogenitura de su hermano, porque esto no es algo que se le haya ocurrido en el momento. Lo que se le ocurrió en el momento fue cómo obtenerla. Al ver la petición que le hacía Esaú, él aprovecha la situación para decirle, véndeme tú, o dame tu primogenitura. Entonces, vemos nuevamente esta relación entre hermanos. Un hermano queriendo algo que tiene otro, deseando lo que tiene el otro. Pero Jacob no solamente consiguió la primogenitura en este pasaje, sino que más adelante, con la ayuda de su madre, de Rebeca, también obtuvo la bendición de Isaac, la cual también deseaba desde hace tiempo. Pero no vamos a leer todo el pasaje y vamos a hablar de manera general. En el capítulo 27, aquí en Génesis, nos habla de cuando Esaú suplanta a Jacob para precisamente obtener la bendición de su padre Isaac. Entonces, Isaac le dice a Jacob que vaya, case y que le traiga a la casa para preparar el guiso que tanto le gusta para posteriormente bendecirme. Rebeca escucha esto y cuando sale Esaú a cazar le dice a Jacob que lo suplante. ¿Sí? Esta es la manera general del contexto que vamos a ver. Entonces, el resultado es que sí, Jacob suplanta a Esaú y obtiene la bendición de Isaac. Pero ¿cómo lo logró? Ya decíamos hace un momento que fue por el apoyo de Rebeca, su madre. Pero la forma en que lo hicieron fue haciendo el uso de ¿qué? De mentiras. Y vemos ahí en ambos egoísmo. ¿Por qué? Porque Rebeca, su preferido, era Jacob. Y el preferido de Isaac era Esaú. Entonces, vemos que Rebeca quiere que esa bendición sea para su hijo. Ella no le importa mentir con tal de que sea para su hijo. Ahí vemos egoísmo. Jacob también nos muestra ahí egoísmo. En el pasaje nos habla acerca de cuando Rebeca le pide a Jacob que suplante a su hermano, que vaya por 2 cabritos para hacer el guiso y que se vista con las ropas de Esaú. De primera instancia, Jacob dice, oye, pero yo soy lampiño y mi hermano Esaú es velludo.
mi padre se puede dar cuenta y en lugar de yo obtener una bendición, puedo obtener una maldición. Ahí Jacob dijo, no lo veo tan factible. Pero ¿qué sucede? Rebeca le dice, caiga sobre mí tu maldición, la posible maldición. Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedece. En ese momento, Jacob, ya sin ese temor a la maldición, obedece de inmediato. No le importó que su madre pudiera caer en maldición. Era lo que él quería. Entonces, ¿qué es lo que vemos a la luz de estos dos pasajes que hemos visto donde se nos narra parte de la vida de Saúl y de Jacob? Lo primero es que, y nos podríamos hacer un par de preguntas. ¿Cuántas veces nosotros no valoramos lo que Dios nos da? En el caso de Saúl, la primogenitura. ¿Sí? Nosotros como hermanos, en la familia, a veces, yo creo que cuando somos jóvenes, nos surgen muchas preguntas. ¿Por qué mi hermano esto y yo no esto? ¿O por qué mi hermano no esto y yo sí esto? ¿No? Entonces, pero no valoramos lo que Él nos ha dado. Nos ha dado a cada uno de nosotros un lugar en nuestra familia. Y es valioso ese lugar. Es con un propósito. Pero también viene a mi mente vino esta pregunta. ¿Cuántas veces, hagámosla todos juntos, cuántas veces nos aprovechamos de alguna situación para obtener lo que deseamos, sin importar siquiera que la persona afectada sea nuestro propio hermano? ¿Cuántas veces habremos hecho eso de niños, de jóvenes, para obtener algo, sin importar tal vez, pensando en los más pequeños, que fueron a regañar a mi hermano, a mi hermana, para salvar yo del regaño? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Como lo hizo Jacob en esta ocasión para obtener la bendición de Isaac. Y una última pregunta. ¿Todo esto es agradable al Señor? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces, como familia, hermanos, debemos poner atención en este pasaje, porque, como decíamos hace un momento, todos tenemos, el Señor nos ha dado en la familia, específicamente hablando de los hermanos, un lugar. Y debemos entender que a veces hay mayor afinidad con los padres por ciertas características que les decía yo hace unos instantes. Podemos tener gustos similares y podemos a lo mejor tener afinidad, o nuestros hermanos pueden tener afinidad con alguno de nuestros padres. Pero eso no significa que tus padres tengan un consentido, que tus padres no te quieran, que no te amen, que no te procuren. Pero por el otro lado, como padres, esa afinidad con alguno de nuestros hijos no debe ser causa precisamente de alguna preferencia para con alguno de ellos. Todos nuestros hijos deben de ser amados, cuidados, escuchados y disciplinados de la misma manera. No debemos hacer distinción entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto, como lo dice el pasaje de Génesis 25 y 27, esta situación fomentó una rivalidad entre los hermanos. Por sí parece ser que es como algo que es muy fácil de darse, ¿no? Entre hermanos la rivalidad se da. Y si algún padre o los dos tienen afinidad o preferencia por alguno de los hijos, esa rivalidad exponencialmente crece y el corazón de los hijos se empieza a contaminar. A tal grado que, como nos lo dice el versículo 41 del capítulo 27 de Génesis,
Voy a leer. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob, a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú se dijo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Entonces, es algo que debemos cuidar tanto como hermanos como padres. Bien, ¿qué es lo que encontramos otra vez aquí? Pues no es una situación muy diferente a la que vimos con Caín y Abel. Podemos haber celos, orgullo, envidia, y ahora un nuevo ingrediente, ¿no? Preferencia de los padres por alguno de los hijos. Entonces parece que las cosas no van mejorando. Bien, pues vamos a nuestra última revisión sobre otros hermanos. Vamos a ver aquí cómo se presentan las cosas. Ahora los protagonistas son Moisés, Aarón y Miriam. Números capítulo 12, hermanos, por favor, si me acompañan. Números capítulo 12. Versículos, vamos a leer versículos 1 al 15. Dice así, versículo 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hable con él. Abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó al Señor y dijo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le respondió a Moisés: si su padre lo hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Bueno, pues parece que las cosas no pintan tampoco muy bien aquí, ¿verdad? Miriam y Aarón hablan a espaldas de Moisés. Pero es interesante ver cuál es el punto por el cual parten para hacer estas menciones acerca de Moisés. Dice la Escritura: porque su esposa era cusita, porque su esposa no era hebrea. ¿Qué tiene que ver esto con lo siguiente? Eso fue realmente un pretexto
porque ellos deseaban la misma posición que tenía Moisés delante del pueblo de Israel. Ellos dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? O sea, ¿eso qué tiene que ver con la esposa de Moisés, ¿no? Que sea una hebrea. O sea, es un pretexto. ¿Por qué? Vamos a ver por qué más adelante. Otra pregunta que se hace es, ¿no ha hablado también mediante nosotros? Ahí podemos ver que ellos deseaban en su corazón eso, tener la misma posición que Moisés. Pero, como volvemos a ver, el Señor es omnisciente, Él lo sabe todo. Y escuchó a Miriam y a Aarón. Pero recordemos un poco de lo que hemos visto a través del libro de Éxodo. No es que el Señor le haya dicho, bueno, sí lo hizo, pero Moisés llegó a tener la posición delante del pueblo de Israel después de cuánto tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés para que el Señor le llamara para ir a liberar al pueblo de Egipto y guiarlo a través del desierto? 80 años. Pero Miriam y Aarón querían de un día a otro tener esa posición. Deseaban algo que su hermano tenía, que le había sido dado por el Señor. Bien. Algo de lo que podemos también ver como resultado de esta preparación lo mencionan estos versículos que acabamos de leer, dos de ellos. Versículo 3 y versículo 7 nos dicen algo del motivo por el cual Moisés tenía la posición que tenía delante de Israel como intermediario entre el pueblo y el Señor. Versículo 3 nos dice que Moisés era un hombre muy humilde, pero no solamente muy humilde. A continuación nos dice, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Era el más humilde. Y además, en el versículo 7 nos habla de la fidelidad de Moisés. A lo largo de estos 80 años y del tiempo que había transcurrido al frente del pueblo de Israel durante el desierto, Moisés había aprendido a ser obediente y lo más importante, o igual de importante, a depender total y absolutamente del Señor. Entonces, aquí vemos cómo Moisés, el motivo por el cual Moisés tenía esa posición. Es cierto, la soberanía de Dios, aquí la vemos porque la actuamos, por eso no está discusión, pero sus hermanos deseaban esa posición. Entonces, cuando el Señor escucha a sus hermanos de Moisés hablar a sus espaldas, Él les llama a la tienda de reunión y les deja claras las cosas. Les dice que si ellos, Aarón y Moisés, perdón, Aarón y Miriam, han de hablar al pueblo en el nombre del Señor, el Yahvé se los hará saber por visión o por sueño. Pero en el caso de Moisés es diferente. Le dice, con Moisés hablaré cara a cara. Solo Moisés puede acercarse al Señor y contemplar su imagen. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, Moisés había sido preparado para eso. Entonces, también esto lo podemos llevar a nuestros días como hermanos. Cuando muchas veces, tal vez, nos hemos preguntado, a lo mejor, ¿por qué a mi hermano le va bien, no? Y a mí no me va tan bien. Bueno, seamos humildes, como lo dice aquí la palabra, y reconozcamos, veamos qué es aquello que está haciendo a la luz de las Escrituras mi hermana,
qué es agradable al Señor y también qué es lo que estoy haciendo yo que me estorba para poder hacer lo que a Dios le agrada, algo que a Él a lo mejor no lo estoy obedeciendo. Entonces debemos de ser humildes también, porque si no, vamos a caer, como lo hemos visto a lo largo de estos pasajes, a tener celos de nuestros hermanos, cuando realmente nosotros, la mayor parte de las veces, si no es que siempre, vamos a hacer los que estamos haciendo algo que no es agradable al Señor. Después de dejar claro esto a Miriam y Aarón, el Señor se aparta de su presencia y al desaparecer la nube, Miriam está leprosa. Aarón pide a Moisés que interceda por ello. ¿Qué hace Moisés? Inmediatamente clama al Señor para que sane a Miriam. Es decir, lo que vemos aquí es que a pesar de que sus hermanos hablaron a espaldas de él no dudó en interceder. Y esto es algo que como hermanos también, cada uno de nosotros nos debe de servir de ejemplo, en orar por nuestros hermanos siempre y en todo momento. Y más, hermanos, si tenemos algún tema con ellos, oremos por ellos, oremos por nosotros, por esa relación de hermanos. Entonces, como decíamos hace un momento, nuevamente vemos que celos, orgullo al querer tener esa misma posición. ¿Por qué? Porque se sentían menos. Entonces, al parecer la relación entre hermanos no es algo sencillo, no es algo que no vemos algo que nos pueda motivar mucho, que digamos en estos pasajes, ¿verdad? Pero tristemente, estos pasajes nos reflejan mucho de lo que hoy en día podemos ver a nuestro alrededor y en nuestra propia familia. Entonces, todo esto que hemos visto, ¿es agradable al Señor? Claro que no. Pero entonces la pregunta que podríamos hacernos aquí es, ¿cómo quiere el Señor que sea la relación entre hermanos? ¿Cómo quiere que sea? Lo que acabamos de ver en las Escrituras es que no quiere que seamos como estos hermanos. La respuesta la podemos encontrar en el Salmo 133. Dice así: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Es la relación entre hermanos debe de ser una relación basada en el amor fraternal, una relación de armonía entre los hermanos. Un aroma más que agradable es para el Señor el verdadero amor fraternal, el verdadero amor entre hermanos. Así que si el día de hoy, hermanos pequeños, algunos de nosotros tenemos algún problema, algo con nuestros hermanos, meditemos en todo esto y reflexionemos. Recordemos siempre que la relación armoniosa entre los hermanos y la familia en general es algo que es agradable al Señor. Y si hoy tienes un conflicto con alguno de tus hermanos,
Es el momento para buscarlo, para pedirle perdón si tú le has lastimado, o si alguno de tus hermanos te ha lastimado, también búscalo y perdónale. No permitas que el rencor o el odio se aloje en tu corazón, hermano. No sea que te pase como a Caín, que el pecado te está al acecho, te domina. Y si en este momento te viene a la mente la pregunta de ¿por qué yo debo buscar a mi hermano que me lastimó? Recuerda lo siguiente: ni tú, ni yo, ni nadie merecíamos el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz. Él llevó el castigo de cada uno de nosotros. Dice la Escritura: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millares de millares, y decía a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, versículos 11 al 13. Así que, hermanos, el llamado que nos hace el Señor el día de hoy es que nuestra relación de hermanos, de familia, de padres, sea un sacrificio vivo para el Señor, una relación sincera y fraternal en la familia, que sea un aroma agradable al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras tantas y tantas cosas. Y queremos ponernos en tus manos, Señor, para ser ese aroma, esa fragancia agradable con nuestras relaciones familiares, entre hermanos, entre padres, entre hijos, Señor. Y meditemos sobre todo esto, Señor. Hemos visto tantas cosas, Señor, el día de hoy, que muchas de estas muy probablemente nos hemos sentido identificados. Pero gracias a ti, Señor, hoy nos has llamado a tener esa actitud fraternal, a buscar y perdonar, a buscar y ser perdonados, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que todo esto, Señor, que hemos escuchado, lo podamos entender y que como hermanos, Señor, en la fe también ser flexible, Señor. Ayúdanos, Padre, también para poder mostrar dentro de nuestra familia y alrededor esa amor fraternal en todo lugar y en todo momento. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y oramos aquí dándote gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.